Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha permitido que estemos aquí delante de su presencia. Es un gran privilegio alabar y bendecir a Dios. Hoy es una hermosa noche, lleno de bendiciones. Entonces, hermanos, estamos muy alegres porque Dios ha permitido que estemos aquí con ustedes en esta noche y recibir de sus bondades de Dios es un gran privilegio. Conocer su palabra, mucho más. Tener a Dios en nuestros corazones es vida eterna. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre el tema El Gran Conquistador. Sabemos que hoy estamos en los últimos tiempos y que es necesario que todos nosotros vengamos a un arrepentimiento y que cada uno de nosotros se llene de toda palabra, como dice la palabra del Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hoy hay muchas personas que han hecho y están viendo la película de la Pasión de Cristo. Están conmemorando aquellos acontecimientos que sucedieron y nosotros estamos creyendo en que Cristo es el gran conquistador. Dios a través de Cristo dando vida eterna a las personas. Dios a través de Cristo consolando al mundo, trayendo vida, trayendo salvación. Cristo el gran Redentor. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre el tema del Gran Conquistador. Vamos a seguir hablando sobre ese tema porque es muy bueno que hablemos de esto. Así que, así como está, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orarle al Señor y darle muchas gracias por todas las maravillas y grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas. Maravilloso Padre Celestial, bondadoso Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta hermosa noche, Padre, nos presentamos delante de tu divina presencia, reconociendo que sin usted nosotros no somos nada, Padre. Reconociendo, Señor Jesús, Dios de los ejércitos, a través de ese maravilloso nombre que es sobre todo nombre, mi Señor Jesús el Cristo de la gloria. Reconozco que soy un hombre imperfecto, Padre. Un hombre que tiene errores y pecados, Señor. Que aún los cielos no son limpios delante de tu presencia. Que, Señor Jesús, nosotros somos delante de tu presencia, Señor. Somos como nadas, Padre. Maravilloso Dios, David dijo que él era como un gusano delante de tu presencia. Así de pequeños somos, Señor, como un grano de polvo, Señor. Maravilloso Dios, sin embargo, ha permitido, Señor, que esta gran palabra, esta gran revelación, venga, Señor, en esta última edad, a través de Cristo Jesús, usando a diferentes siervos. Oh, maravilloso Dios, usted ha hablado de muchas maneras en muchos tiempos. Hoy está hablando a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Maravilloso Dios, permite, Señor, que nuestros corazones tengan esa estimulación de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Permite que nos llenemos de gozo, de paz. Que nos llenemos, Señor, de tu Espíritu Santo. Permite que en nosotros fluya tu palabra, Señor, porque cuando esa palabra fluye y pega en nuestros corazones, da el chispazo y activa esa química, Señor, esa dinámica, Padre. Y cuando eso sucede, Señor Jesús, la iglesia o el creyente empieza a caminar según tus estatutos y tus decretos, Señor, porque esa palabra se tatúa en el corazón de tal manera, Señor, que no hay nada que pueda detener al hombre, Señor. Oh, maravilloso Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Permite, Padre bendito de la gloria, que muchas personas que van a ver este video, Señor, o lo están viendo, puedan recibir, Señor, consolación.
puedan recibir, Señor Jesús, esa porción de tu Espíritu Santo a través de la palabra que realmente necesitas, Señor. Solamente tú eres grande, solamente tú eres poderoso, solamente tú eres excelso, Dios. Solamente tú eres el gran conquistador que venció a la muerte, que venció a la sepultura, Señor, al sepulcro, al Hades, Señor Jesús, al abismo, al infierno, Dios. Eres el gran conquistador. A través de Cristo has conquistado, Señor. A través de David conquistaste reino, Señor Jesús, oh Dios de los ejércitos. A través de Cristo conquistaste a la muerte y al infierno, Señor. Y a través de nosotros haces maravillas, Señor. Oh maravilloso Dios, a través de tus apóstoles conquistaste enfermedades, oh Dios. Y así has venido en cada generación tras generación, edades tras edades, hasta última edad, Señor. Has hecho grandes prodigios, grandes maravillas. Oh Señor Jesús, Dios de los ejércitos, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Usa mis cuerdas vocales, usa mi vida, usa todo mi ser. Que solamente la gloria y la honra sea para usted, Padre. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que se paran por tu palabra. Y que, Señor Jesús, que nunca falte el pan de cada día. Aleluya, amén, amén, amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre el gran conquistador. Escuche bien, ayer estuvimos hablando sobre Jesús. Cuando estaba en esa cruz, le dijeron, se escribió en latín, en griego y en hebreo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero lo que a mí me impacta o es impresionante es que todos aquellos acontecimientos que le iban a sobrevenir a Jesús, Él ya lo sabía. Él ya estaba preparado porque Dios lo preparó. Él sabía a qué había venido al mundo. Él sabía el propósito que Él tenía, el plan de salvación que Dios tenía para redimir a toda la raza humana, por cuanto su hermano menor, la cual fue Adán, cayó Eva, toda la raza humana cayó juntamente con ellos. Entonces vino otro, la cual fue Jesús. Y Jesús vino para redimirnos a nosotros de la maldición del pecado de la ley. Porque Él se hizo maldito, la cual dice la palabra de Dios, que maldito es aquel que es crucificado en un madero. Él se hizo maldito para que usted y yo seamos benditos. Así que Él ya lo sabía. Él ya sabía lo que le iba a venir. Pero sin embargo, Él participó de eso. Participó de la muerte. Dice la palabra del Señor que Él no se enalteció, al contrario, Él se anonadó, se humilló a sí mismo, echó semejante a hombre. Y por tanto Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que vamos a leer un poco acerca de esta palabra. Aleluya. Dice, y el título escrito de eso es en San Marcos capítulo 15, versículo 26, dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Esa era la causa, el por qué se le estaba crucificando. Realmente Él es el Rey de los Judíos. El título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban
meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas y a otros salvó a sí mismo, ¿no se puede salvar el Cristo Rey de Israel? Oh, hermano, ese es un gran misterio. Cristo es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también lo que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que el Espíritu Santo de Dios lo dejase, porque si Dios no lo dejaba, él no iba a morir, porque Dios es vida, es eternidad. Entonces, ¿era necesario que Dios le dejara? Dios, a través de Cristo, la cual dice la palabra de Dios, que a Cristo le bautizó Juan el Bautista en el río Jordán. Y cuando le bautizó, ahí fue cuando se unió el cielo y la tierra, la paloma y el cordero, Dios y Cristo. Y se abrieron los cielos y vio una gran visión y escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O en pocas palabras, me complace en él morar. Entonces, hermanos, por eso Cristo dijo, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Todo se oscureció. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mira, llama Elías. Y corrió uno y empapó una esponja de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Cuando se rasga el velo de arriba hacia abajo, Dios se termina un pacto y comienza el nuevo pacto. Dios a través de Cristo rompe esa maldición para darnos vida eterna. Rompe esa dimensión para que usted pueda entrar al lugar celestial, al lugar santísimo. Porque vienen días en el cual dijo el Señor que no solamente uno va a adorar en el templo, sino va a adorar en los montes. Va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo cual quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso solamente es en Cristo Jesús. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dijo el Señor. Al tercer día Cristo resucitó. Eso es correcto, se cumplió la palabra. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En pocas palabras, ¿qué hemos hecho? Verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque estaban viendo algo sobrenatural, algo que nunca había pasado cuando habían matado y puesto en cruces a otras personas. Porque no solamente era la primera ocasión, hubo otras ocasiones que llevaron a personas. Por eso el Golgotán le llaman el lugar de las calaveras, porque ahí ponían a las personas, los clavaban
y luego los botaban. Y habían un montón de cadáveres, de huesos. Entonces, pero nunca se había oscurecido. Nunca había habido un terremoto. Cuando se oscurece y hay un terremoto, dos cosas seguidas. Dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también estaba el rey, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informó por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María madre de José, miraba donde lo ponía. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decía entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miró, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareo, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Jesús, después del tercer día, había resucitado. Es algo muy glorioso. Es que era necesario que esto aconteciera. Pero es un evento tan tremendo que realmente si no fuera por la palabra, nosotros no pudiéramos entender estas cosas. Vea en San Lucas capítulo 22, vea esto. Antes de que sucediera el gran evento de que agarraran a Jesús, lo llevaran al concilio, lo golpearan, lo maltrataran, después le crucificaran y que él muriera y que al tercer día resucitara, antes de eso dijo estas palabras. Llegó el día de los... Pero vamos a leer el San Lucas capítulo 22. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esto es, a Jesús, la cual nosotros creemos que el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo Testamento. Lo que en un tipo fue una simbología, hoy estaba siendo una realidad. El cordero era una sombra de lo que iba a ser la representación de Cristo. Llegó el día de los panes sin levadura, dice en San Lucas capítulo 22, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y vean
Ve al 14 del 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Oh, santo es el Señor. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que vosotros se derrama. Aleluya. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Él ya sabía lo que iba a pasar. Ya estaba predeterminado. Y dice en San Lucas capítulo 23, versículo 37, y diciendo: si tú eres rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ahora el 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Toda la tierra se oscureció. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeando el pecho. Hermanos, habían crucificado a un santo, a un hombre perfecto, a un hombre que era el ungido de Dios, al Mesías, al Cristo, un hombre intachable, justo, que la cual dio testimonio de que él era el Hijo de Dios, a tal grado que la propia naturaleza no quiso ver, todo se oscureció. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dice, escuche bien, el 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Sabemos que Jesús lo crucificaron en la tarde, pidieron el cuerpo para desguindarlo, ponerle especies aromáticas
envolverlo bien, meterlo a la bóveda, sellarlo con una roca, ponerle el sello. Entonces pusieron guardias para que cuidaran el sepulcro, porque tenía miedo Caifás y Anás y todos los que estaban en el concilio, tenían miedo de que fueran los discípulos y agarraran el cuerpo y se divulgara que el Cristo había resucitado. Pero realmente lo que ellos tenían miedo, que Cristo realmente se parara, resucitara y volviera nuevamente a predicar. Eso es lo que ellos tenían miedo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían, escuche bien, ellos sabían que Jesús había orado por paralíticos y se habían levantado, por ciegos y recobrado la vista, por endemoniados y fueron libres, por personas que tenían lepra y fueron limpiados. Ellos lo sabían. Ellos tenían miedo que Jesús resucitara. Ellos tenían miedo que resucitara, porque la iglesia se estaba quedando sin miembros. Comenzaron 12 discípulos, luego quedaron 11 y hoy son más de 2,000 personas que están siguiendo a Cristo. Entonces, ellos tenían miedo que se divulgara que se divulgara este gran mensaje glorioso por toda Jerusalén. Y dijo el Señor, no nada más en Jerusalén, sino Samaria, y no nada más Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, escuche bien, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Usted sabe a qué nos referimos, son ángeles. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no estaba muerto, su cuerpo ya no estaba en el sepulcro, Él había resucitado y aún sigue con nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Imagínense, es algo sorprendente que hoy tu pariente se muera, y al tercer día tu pariente ya lo tienes enterrado, le pusiste en la caja, lo enterraste en esa bóveda, y después que digan que tu pariente ya está resucitado. Oh, hermano, eso es algo impresionante. Es imposible para el hombre, pero muy posible para Dios, porque Dios puede hacer grandes maravillas y prodigios, como hoy lo está haciendo. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Ni el infierno lo pudo retener, ni el sepulcro lo pudo retener,
ni la muerte lo pudo retener, ni los lienzos lo pudieron retener, a tal grado que los lienzos se reventaron. Y el ángel que había estado con Jesús en el Getsemaní, cuando dice la escritura que Cristo oró y le dijo: Padre, ¿no puede pasar esta copa sin que yo participe? Padre, ¿no puede pasar esta copa sin que yo participe? No se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra de Dios que vino un ángel y lo consoló y le dijo: ciertamente tu cuerpo no se va a quedar en la sepultura, al tercer día vas a resucitar. Lo consoló, le dio fuerza, lo fortaleció. Por eso cuando él iba con la cruz, llevaba la cruz, iba al Calvario, al lugar de las calaveras, que en hebreo es el Golgotán. Él sabía que él no iba a quedar ahí. Él tenía la fe perfecta. Él sabía que él iba a resucitar. Él sabía que no se iba a quedar ahí. Y antes que saliera el sol, tuvo que salir el sol de justicia, que es Cristo Jesús. Y vinieron los ángeles y abrieron esa que necesitaba aproximadamente 10 personas para jalar la piedra. Pero cuando llegaron los ángeles, jalaron la piedra, se quedaron tan sorprendidos, maravillados, espantados los soldados, que se quedaron como tiesos, que corrieron y no sabían ni a dónde. ¿Por qué? Porque cuando venía saliendo Jesús, el rostro del Señor Jesús estaba tan iluminado que parecía un sol saliendo de un sepulcro, porque Cristo es el sol de justicia. Y aquí dos de ellos iban dice el camino Emaús, escuche bien, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día que sucedió que se les apareció Jesús a las, que el ángel habló con ellos, y las mujeres miraron a Jesús, porque en otras escrituras dice que ellas miraron a Jesús, y Jesús le dijo: vayan y den las nuevas, y que yo he resucitado y nos vamos a ver en Galilea. Entonces, ese mismo día hace su aparición Jesús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Miren la manera tan impresionante. Esto solamente es para los creyentes. Y si usted puede creerlo, y si no lo puede creer, esto de todas maneras es impresionante. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Aleluya. Era algo novedoso. Era algo que no había pasado, pero que sucedió, y que todos sabían lo que había pasado. Pero se les hizo a ellos impresionante. ¿Por qué? Porque era el único forastero que no sabía lo que había sucedido. Pero Jesús sí lo sabía. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Aleluya, qué hermoso, qué impresionante, qué cosas tan sobrenatural. Jesús Nazareno, un hombre poderoso en obras, en poder, y delante de los hombres y delante de Dios. Nosotros creíamos, dice, escuchen bien cómo dice, nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel. ¿Qué quisieron decir? No creemos, lo creíamos, pero ya lo mataron. Ya está en el sepulcro, lo golpearon, lo subieron en esa cruz, y ahora está muerto, está en el sepulcro. Eso es lo que ellos ya habían dejado de creer porque estaban dudando. Dejaron que el pensamiento los hostigara. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aleluya. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron a ver al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermanos, y el mismo que había resucitado estaba ahí, hablando con ellos, y ellos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba en un cuerpo glorificado, vivificado, una eterna juventud. Ese cuerpo deteriorado, golpeado, maltratado, flagelado, ese cuerpo escarnecido, todo ensangretado, ese cuerpo ya no era el que Él tenía, era el mismo pero restaurado, la cual, como dice el gran misterio que vio Pablo, esto mortal se revestirá de inmortalidad, esto corruptible se revestirá de incorrupción, y absorbida es la muerte de vosotros. Por eso Pablo dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces era un cuerpo totalmente transformado, que no podían entender que era Jesús. Una piel tan suave como la de un bebé, la de un niño, lleno de lastima. Entonces dice: ¿y cómo no hallaron su cuerpo? Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aleluya. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrará en su gloria? Aleluya. ¿Sí se acuerdan cómo dijo en San Juan? San Juan 17: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al principio. Glorifícame con aquella gloria que tuve en el principio. Entonces, Jesús quería entrar en su gloria, y hoy había entrado en su gloria. Y comenzó desde Moisés, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos, Cristo estaba vivo en ese momento y sigue vivo. Llegaron a la aldea a donde iban, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron
a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó del pan y lo bendijo, lo partió y les dio, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Reconocieron que él era Cristo. Y eso es lo que está pasando con nosotros, que él nos da de su porción, de su palabra, el pan de vida, el maná escondido que vino del cielo, que es Cristo Jesús, el verbo, esa palabra que se hizo carne, habitó entre nosotros, y hoy estamos viendo la gloria de Dios a través de Cristo. Entonces reconocieron que él era el Mesías, pero él les dijo: y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hoy necesitamos que esos corazones ardan de la estimulación de su palabra. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Aleluya. Hermanos, ya Simón había también hablado, acuérdese por la escritura, cuando ellos estaban allá pescando. Ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Y le dijo el Señor, se les apareció en la orilla y le dijo: ¿tenéis algo de comer? Simón dijo: no, Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero no hemos pescado nada. Dijo: aviéntalo a la derecha. Ellos dijeron: pero Señor, hemos pescado todo, pero en tu nombre vamos a pescar. Aventaron la red y pescaron un montón de peces, a tal grado que la barca casi se hundía. Y le dijo al que amaba mucho, a Juan: ¿no es este Jesús? ¿No es el Señor? Pedro se puso su ropa, salió corriendo hacia el agua, y ya el Señor tenía un pez, ya lo estaba asando. Les dio a comer y comieron, y nadie se atrevía a decirles nada. Pero el Señor se les acercó a Pedro y le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No aguantó tanta presión, porque él sabía que le había negado. Le dijo: Señor, tú lo sabes. Ven y sígueme, le dijo el Señor. Y el Señor, y cuando Pedro vio que Juan le seguía, dijo: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué a ti? Le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Yo te digo a ti: ven y sígueme. Entonces, hermano, Juan dio testimonio de estas cosas y su testimonio es verdadero. Entonces, se le había parecido a Pedro, a los discípulos. Y vean, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, una teofanía, pero no era eso. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Acuérdense que Jesús tiene el Espíritu de Dios
Él tiene discernimiento para discernir hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta el corazón. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Hermanos, vea a Jesús a través de la palabra. Cómo se les aparece a los discípulos y los hace entrar en razón. Pero es tan impresionante creer que Jesús ha resucitado, porque eso para la mente humana es un poco difícil de asimilarlo. Cuando ellos vieron todo lo que le aconteció, todo lo que le hicieron, todo lo que sufrió, a hoy lo están viendo con el mismo cuerpo, pero rejuvenecido, restaurado y joven, y lo están viendo sin defecto alguno frente a ellos, y que de momento se apareció. Ellos pensaron, seguramente es un fantasma, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aleluya. Él tenía carne y tenía huesos. Era un cuerpo. No era una teofanía, no era un espíritu. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Aún él comía. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué hermoso, hermanos. Había resucitado, y aún ha resucitado, está vivo. Él está a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, antes que yo muriera, antes que me pasara todo lo que ustedes saben lo que me pasó. Él les dijo estas palabras que os hablé, él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuál palabras? Que después de que él padeciera, después que le crucificaran, después que él muriera, él iba a resucitar, él iba a regresar nuevamente a la vida. Porque la vida estaba en él, y la vida es Dios. Él le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aleluya. Escuche bien, tome nota. ¿Qué cosas? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué es lo que está escrito? Que tendría que venir el Mesías, dar su vida por nosotros para redimir a Israel. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, y él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya, amén. Este es el tema. El gran conquistador que conquistó no solamente mi corazón y tu corazón, sino que conquistó no solamente a 12 apóstoles, sino que ha conquistado a todas las naciones. Entonces, hermanos, Jesús Cristo, Él no está muerto, Él ha resucitado. Hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y hoy ha mandado la promesa del Espíritu Santo que no sola que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y que Él dijo: no los dejaré huérfanos, mandaré el Espíritu Santo al Consolador que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Un poquito y el mundo no me verá, pero ustedes me veréis. Y hoy lo estamos viendo en la forma del Espíritu Santo, del gran Consolador. Entonces, hermanos, hoy tenemos la dicha de creer a través de creer la palabra de Dios, por ese gran don que Dios nos ha dado, que se llama fe. La certeza y la demostración de lo que no se ve, pero se espera. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay evidencia de que Cristo ha resucitado. Como lo hemos dicho, grandes líderes se han levantado, pero sus cuerpos siguen en la tumba. Pero Cristo se levantó de los muertos. Y si usted va a Jerusalén, llega donde está la tumba del Mesías y ve que ahí no hay nada. Y los trapos donde lo envolvieron, los científicos están haciendo investigaciones, cómo era su cuerpo, cómo era su fisonomía. Pero Cristo ha resucitado y Él está a la diestra del Padre. Y ha habido muchas evidencias que aún los israelitas no lo saben, porque ellos mismos, los sacerdotes, los escribas, ellos a los soldados les pagaron para que no dijesen nada. Y se ha divulgado en todo Israel hasta el día de hoy que los discípulos se robaron al cuerpo de Cristo. Pero hoy, por la palabra, nosotros creemos que los discípulos no tenían el por qué hacerlo, porque ellos temían al gobierno romano. Entonces ellos tuvieron miedo, ellos huyeron, se esparcieron. Pero Jesús resucitó y los volvió a unir, como hoy nos está uniendo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Nos está uniendo como una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo. Porque Él no viene por una denominación, Él viene por un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Un cuerpo que pertenece al cuerpo de Cristo, en el cual no hay celos, no hay envidia, no hay vanagloria. Dice que la palabra de Dios que por un mismo espíritu hemos sido comprados, y en un mismo bautismo y un mismo nombre hemos sido lavados. Así que, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, que tenga bonita noche. Quédese con el tema, el gran conquistador. Cristo ha conquistado a la muerte, al infierno, ha conquistado a la tumba, y hoy ha conquistado nuestros corazones. Y Dios está con nosotros. Así que vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Espero que haya sido de bendición, que Dios me los bendiga, que siga usted teniendo esa fortaleza del Espíritu Santo. Si en un momento usted se sentía triste, deprimido, aquí está la palabra que nos renueva cada vez, como las águilas renuevan sus fuerzas, así nosotros también somos renovados por la palabra. Y nuestra fuerza no viene de lo natural, nuestra fuerza viene de lo alto. Y llegamos a tener una fuerza semejante a la fuerza de un búfalo. Él es torre fuerte.
Así que vamos a hacer una oración. Maravilloso Dios, Padre eterno, Padre celestial, nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque aún, Señor, no somos dignos y somos inmerecedores de tu palabra, de tanta bendición, Señor. Aún así, en nuestras debilidades, Señor Jesús, usted nos usa. Gracias por darnos tu palabra, Padre celestial. Te bendecimos a través de Cristo Jesús. Te damos las gracias a través de ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, mi Señor Jesús el Cristo de la gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo creo en ese poderoso arrebatamiento. Yo creo en el rapto, Señor. Si usted lo dijo, yo lo creo, Señor. Porque usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando usted dijo, Señor Jesús, Dios de los ejércitos, que vendría un diluvio, vino el diluvio, Señor. Cuando usted dijo que lo que le iba a pasar a Sodoma y a Gomorra, que tenía que salir Lot, su esposa y sus hijas, porque vendría juicio sobre Sodoma y Gomorra, aconteció, Señor. Así que usted ha dicho que fue a preparar morada para que donde esté usted, nosotros también estéis. Entonces, Señor, si usted lo dijo, yo lo creo, Padre. Habemos muchas personas que creemos eso, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias porque ha permitido, Señor, que tengamos trabajo, que tengamos economía, que tengamos alimentos naturales, así como espirituales, la cual lo espiritual es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, provéeles, Padre. Permite, Señor Jesús, que cada persona que esté enfermo pueda recibir sanidad divina, Padre. Permite que tu ángel acampe alrededor de nosotros, Señor. Que cuide a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que llevan tu palabra, Señor. Y permite que sus alacenas tengan llenos de alimento. Porque dice tu palabra que no hay justo desamparado que mendigue pan, Señor. Oh bendito Dios, líbranos de la hechicería, del encantamiento, de las enemistades, de las maldiciones, de las oraciones satánicas, de toda cosa contraria que se levante contra la palabra y contra tus ungidos, Señor. Sujeta al hombre más fuerte de las tinieblas, Padre. Blíndanos con ese blindaje especial que es tu sangre preciosa. Mande un vallado de ángeles que peleen por nosotros, Señor. Cuídanos, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Amén, amén.